Invito al profesor Rodrigo González Quintero, que viene en representación de la Universidad Sergio Arboleda, director del Departamento de Derecho Público, doctor en Derecho, magíster en Derecho, abogado de la Universidad de Navarra. Tiene usted la palabra, doctor Rodrigo González. Un saludo especial, señor magistrado, señores magistrados, señoras magistradas. En primer lugar, celebrar este tipo de foros donde demuestra la madurez, no solamente política, sino constitucional de nuestro país. Es decir, independientemente de las posiciones jurídicas que hoy se han mantenido, es grato encontrar amigos, amigas, profesoras, profesores y estudiantes. Procederé únicamente, y después del riquísimo y especialísimo debate que se ha dado desde esta mañana con relación al tema de la igualdad, el déficit de igualdad al que están sometidas algunas minorías, procederé solamente a responder la pregunta mencionada en el epígrafe 9.3 sobre la competencia de la Corte Constitucional o del Congreso de la República respecto a regular si las parejas del mismo sexo tienen derecho o no a contraer matrimonio. En primer lugar, y quiero que quede claro, celebramos el día de hoy, desde el punto de vista de los estudiosos del derecho constitucional, el constante y progresivo reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales. A tal efecto, me permito mencionar sentencias como la C98 del 96, la C075 del 2007, la C811 del 2007, la C336 del 2008, la C798 del 2008, la C029 del 2009, la C083 del 2011, entre otras, con especial relevancia de la que nos llama el día de hoy aquí, la C577 del 2011. En cualquier caso, repito, al responder la pregunta 9.3 formulada por la Honorable Corte, quiero dejar claro de entrada que para mí este es un debate alrededor del derecho constitucional orgánico. Y con eso, pues, pretendo iluminar y discutir otras aristas del debate, repito, al riquísimo que se ha planteado hoy. Representante Lozano, me gustó mucho su frase respecto a que la libertad es imparable y la comparto totalmente. Por eso, el desarrollo de mi argumento será el siguiente. Hablaremos primero del matrimonio entre personas del mismo sexo en el derecho comparado, una especial referencia a Estados Unidos y España. En segundo lugar, la regulación constitucional que tiene el matrimonio en Colombia. En tercer lugar, retomando algo que han dicho los expertos internacionales, la doctrina de la Constitución viviente y la cosa juzgada constitucional. Y finalmente, una conclusión sobre respecto al matrimonio, el poder legislativo y el principio constitucional de separación de poderes. Entonces, con respecto al matrimonio del derecho comparado, me permito recordar a los presentes que hace poco más de un mes la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció un derecho constitucional federal al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entendió la Corte entonces en Obergefell versus Hodges que hay una protección especial del debido proceso y la igualdad de la enmienda 14 que le permite a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. En ese orden de ideas, y cito entre comillas, aquellas libertades que se extienden a ciertas decisiones personales que son capitales para la dignidad humana y la autonomía, las cuales incluyen opciones íntimas que definen la identidad y creencias personales. Por ello, el matrimonio entre personas del mismo sexo es parte de la libertad prometida en la enmienda 14.
en el único pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español respecto a la Ley 13 del 2005, en la cual se modifica el Código Civil permitiendo el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el Tribunal Constitucional Español habló de una institución como el matrimonio garantizada por la Constitución y además de un derecho constitucional que asiste a los homosexuales para contraer matrimonio. Al respecto, me permito hacer dos observaciones del derecho comparado y son las siguientes. En el caso americano, la Constitución Federal no consagra un derecho al matrimonio y fiel a una tradición de common law, la Corte puede reconocer derechos no enumerados en la Constitución y no afectar el texto de la Constitución. En segundo lugar, en el caso español, la Constitución, en el artículo 32, es una norma constitucional de textura abierta, en la cual hombre y mujer tienen derecho a contraer matrimonio, pero no restringe, repito, a que el matrimonio sea entre personas, es decir, entre personas del mismo sexo, hombre y mujer, sino que permite su interpretación. Y por último, desde 1950 la Corte Internacional de Justicia ha sido constante en sostener que en el caso de la interpretación de los tratados, la Corte es competente, repito, para interpretarlos, no para revisarlos. En este caso, repito, las Cortes Constitucionales española y la Corte Suprema Americana no están cambiando el texto de la Constitución, la están interpretando. Segundo lugar, la regulación constitucional del matrimonio en nuestro sistema jurídico-político, evidentemente ya todos saben la redacción del artículo 42, habla de familia, el matrimonio es solamente una de las maneras para acceder a la familia, hay familia natural, hay familia jurídica, y repito, la familia está abierta a todas las interpretaciones que sabiamente la Corte Constitucional hasta el año 2011 le ha dado. Pero repito, en el artículo 42 hay una limitación textual, en la que el constituyente colombiano optó por regular y consagrar el régimen matrimonial entre hombre y mujer. Y al respecto me permito citar a la Corte en sentencia del 2011, en el cual no podemos ignorar la importancia del texto en cuanto producto de los procesos deliberativos conducentes a la creación del derecho. Recordar nuevamente que la interpretación que dio la Corte en la C577 del 2011 no era alrededor de género, era alrededor del vínculo, la creación del vínculo, pero en ningún momento se estaba poniendo en entredicho la posibilidad de, mediante el vínculo, poder crear familia. ¿Cuál es el problema textual que se nos plantea aquí? Que la Corte Constitucional hoy no se ve abocada a pronunciarse de normas infraconstitucionales. La Corte se ve forzada a interpretar el artículo 42 de la Constitución en los estrictos y unívocos e inequívocos términos en que define el matrimonio entre hombre y mujer. Citando a Zagrebelsky, una cosa es decidir desde la Constitución y otra cosa es decidir sobre la Constitución. Muy corto, la teoría de la Constitución viviente, evidentemente, más que retomada por el expresidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, William Rehnquist, Living Constitution, Constitutional Truths, es decir, verdades constitucionales. Evidentemente la pregunta sería si la C577 ha perdido vigencia por 4 años de paso, como lo han dicho los expertos, las circunstancias sociales, políticas, jurídicas han cambiado, y si la Corte tendría que revisar su pronunciamiento. La única observación que tengo al respecto es, aquí no estamos hablando de una revisión que hizo la Corte, un contraste que hizo sobre una ley, sino estamos hablando de una norma con rango constitucional, como es el artículo 4. Repito, el cambio de 2011 a hoy, en la citada doctrina de la Constitución viviente, más que retomada por la Corte Constitucional, impediría ser aplicada cuando estamos hablando de normas que están contenidas en la misma Constitución. Por último, matrimonio, legislatura y principio de separación de poderes. Nuevamente, salvaguardando sus derechos constitucionales,
durante toda la jurisprudencia que ya cité, en el 2011 en la C577, la Corte salvaguardó el derecho de las parejas del mismo sexo a conformar familia, exhortando al Congreso a regular la materia, abro comillas, porque fuera de ser el foro democrático por excelencia, además de la faceta de derechos, la familia es la institución básica y núcleo fundamental de la sociedad y su trascendencia social impone su protección mediante medidas que el órgano representativo está llamado a adoptar. Quiero llamar la atención en los pocos segundos que me quedan del Tribunal Constitucional y es, aquí todos se han referido al Congreso como órgano que produce normas, que produce leyes. Yo quiero llamar la atención aquí del Congreso como su primera función constitucional la define la Constitución como reformador de la Constitución, como poder constituyente. Y al respecto, repito, hay una limitación textual en el artículo 42. Sin duda, el control constitucional vía recurso de amparo, vía tutela, es mucho más expedito. Nadie discute eso. Y para eso fue instituido. Pero hacerlo implica, en el caso colombiano, y fiel al principio de separación de funciones, de respeto por las competencias constitucionales, sería transgredir ese mandato de separación de poderes. Solo al Congreso corresponde reformar la Constitución como poder instituido, por supuesto el pueblo lo puede hacer, pero si la Corte opta por sostener que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional, estaría sin duda cambiando las palabras del texto en favor, por supuesto, de los ciudadanos. Si tal tesis se apoya, y repito, es en favor de los ciudadanos, y contrario a alguna intervención previa, aquí no hay ciudadanos unos y otros, todos somos ciudadanos y ciudadanas, ni más faltaba. Pero si esta tesis que permite a la Corte darle al texto de la Constitución otro sentido, sería un antecedente funesto para el futuro del Tribunal Constitucional. Hoy tenemos una Corte garantista, la que todos celebramos, en la que todos confiamos. Pero en el futuro puede que los 9 honorables magistrados que estén ahí sentados no tengan esa vocación garantista y el cambio de texto de la Constitución podría ser usado en contra de los ciudadanos que hoy quiere proteger. Al respecto, quiero citar el salvamento de voto de la sentencia C-138 del 90 de la Corte Suprema cuando se abrió camino a la Asamblea Nacional Constituyente, diciendo que medidas que son convenientes políticamente pueden ser al mismo tiempo inconstitucionales. Muchas gracias.